Liturgia para hoy, viernes 20 de agosto. San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia. Memoria obligatoria blanco. San Bernardo. Bernardo era monje de la abadía de Claraval, en Francia. Fue un incansable hombre de acción, combinado con un espíritu contemplativo, para quien todo se resume en el amor. Consejero de reyes y papas, predicó la cruzada y buscó la soledad para dedicarse a la oración y a la penitencia y acercarse al ministerio de Dios. Murió el 20 de agosto de 1153, canonizado en 1174 y proclamado doctor de la Iglesia en 1830. Antífona. El Señor colmó a San Bernardo con espíritu de inteligencia, y él ofreció al pueblo de Dios el torrente de su doctrina. Oremos. Oh Dios, que quisiste que San Bernardo abad, encendido en el celo de tu casa, fuera en tu iglesia una lámpara ardiente y luminosa, concédenos por su intercesión, que fervorosos en el mismo espíritu, caminemos siempre como hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura. Comienzo del libro de Ruth, capítulo 1, versículos 1, 3 al 6, 14b al 16 y 22. En tiempo de los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre emigró con su mujer Noemí y sus 2 hijos desde Belén de Judá a la campiña de Moab. Elimelec, el marido de Noemí, murió, y quedaron con ella sus 2 hijos, que se casaron con 2 mujeres moabitas. Una se llamaba Orfá, y la otra Ruth. Pero al cabo de 10 años de residir allí, murieron también los 2 hijos, y la mujer se quedó sin marido y sin hijos. Al enterarse de que el Señor había atendido a su pueblo dándole pan, Noemí, con sus 2 nueras, emprendió el camino de vuelta desde la campiña de Moab. Orfá se despidió de su suegra y volvió a su pueblo, mientras que Ruth se quedó con Noemí. Noemí le dijo: «Mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su Dios. Vuélvete tú con ella». Pero Ruth contestó: «No insistas en que te deje y me vuelva. Donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo es el mío, tu Dios es el mío». Así fue como Noemí, con su nuera Ruth, la moabita, volvió de la campiña de Moab. Empezaba la siega de la cebada cuando llegaron a Belén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 145. Alaba alma mía al Señor. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Alaba alma mía al Señor, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba alma mía al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba alma mía al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y transforma el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de edad en edad. Alaba alma mía al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios mío, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. En aquel tiempo,
Los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». Él le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de la unidad y de la paz en la celebración del abad San Bernardo, quien ilustre en obras y en palabras procuró incansablemente la concordia y la paz de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antífona. Como el Padre me amó, así también los he amado yo, dice el Señor. Permanezcan en mi amor. Oración después de la comunión. El alimento que hemos recibido en la conmemoración de San Bernardo realice su efecto en nosotros, Señor, para que, enseñados por su palabra y conformados con sus ejemplos, amemos con todo el corazón a tu Verbo encarnado, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Lección Divina. Oremos. Te reconocemos, Señor, como nuestro único Dios, a quien debemos amar y servir con entero corazón. Queremos cumplir el mandato de Jesús: ámense unos a otros como yo los he amado. Amén. Lectura. Noemí con Ruth, la moabita, volvió a Belén. En la época de los jueces se sitúa también la historia de Ruth, una mujer extranjera que entra por el amor en el pueblo de Israel y que aparece nada menos en la lista de los antepasados de Jesús el Mesías. Es una historia llena de ternura y un canto a la providencia de Dios. Los dos hijos de una familia de Belén, que ha tenido que emigrar a la tierra de Moab para buscar sustento, se casan con dos muchachas del país, paganas, que muy pronto quedan viudas, como también su madre Noemí. Ninguna de las dos ha tenido descendencia. Al cambiar las circunstancias, Noemí decide volver a su tierra, a Belén. Una de las nueras, Orfá, se queda, mientras que la otra, Ruth, sigue a su suegra y adopta su fe. Es un ejemplo de amor y de fidelidad, un relato familiar sencillo y reconfortante, después de tantas páginas tristes que nos ha tocado leer. Dios premiará a esta buena muchacha. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Fue una idea la de preguntar a Jesús cuál es el mandamiento principal. Fue muy buena idea, porque los judíos contaban hasta 365 leyes negativas y 248 positivas, suficientes para desorientar a la persona de mejorar su buena voluntad a la hora de centrarse en lo esencial. La respuesta de Jesús es clara. El mandamiento principal es amar a Dios. Lo cita el libro del Deuteronomio. Y amar al prójimo como a ti mismo. Estaba ya en el Levítico. Lo que hace Jesús es unir los dos mandamientos y relacionarlos. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Para meditar. Los caminos de Dios son siempre sorprendentes. Entre los antepasados de Jesús está Ruth, que como leemos mañana, fue la bisabuela de David. Dios nos da una lección de universalidad. No quiere que nos portemos con autosuficiencia, como si fuéramos los únicos buenos. Las relaciones humanas en una familia, aquí nada menos que entre suegra y nuera, o en una comunidad eclesial o en la sociedad, quedan interpeladas por el ejemplo de esta muchacha extranjera.
Es un toque de atención contra todo racismo y a favor de un corazón universal, que sabe reconocer valores también en los demás, aunque nos parezcan extraños. A los que nos tenemos por ricos y cultos, se nos propone como modelo una familia pobre, de emigrantes, en la que reinan unas admirables virtudes de lealtad y de laboriosidad. Dios tiene un corazón universal y, según el Salmo, tiene predilección por los más débiles y marginados de la sociedad. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda. Lo principal para un cristiano sigue siendo amar. Tiene sentido cumplir y trabajar, rezar y ofrecer, y ser fieles, pero el amor es lo que da sentido a todo lo demás. Nos interesa de cuando en cuando volver a lo esencial. También nosotros tenemos en el Código de Derecho Canónico muchas normas necesarias para la vida de la comunidad en sus múltiples aspectos, pero Jesús nos enseña dónde está lo principal y la raíz de los demás: el amor. Está muy bien que el Código actual, en su último canon, hablando del sistema a seguir para el traslado de los párrocos, afirme un principio general muy cercano a la consigna de Jesús, guardando la equidad canónica y teniendo en cuenta la salvación de las almas, que debe ser siempre la ley suprema de la Iglesia. ¿Puedo decir, cuando me examino al final de cada jornada o en los días de retiro, que mi vida está movida por el amor? ¿Que entre tantas cosas que hago, lo que me caracteriza más es el amor a Dios y al prójimo? ¿O al contrario, mi egoísmo y la falta de amor? San Pablo nos recomendó: con nadie tengan otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Todos los demás preceptos que resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús nos advirtió que al final de nuestra vida seremos examinados precisamente de esto. Si dimos agua al sediento y visitamos al enfermo, seremos examinados del amor. Reflexionemos. ¿De qué manera estoy viviendo el mandamiento fundamental del amor a Dios, al prójimo y a mí mismo, como la mejor expresión de la voluntad de Dios? Oremos. Señor Jesús, tú que nos enseñaste el compendio esencial de la voluntad de Dios en el mandamiento del amor, permítenos vivirlo a plenitud según tu ejemplo. Amén.